pero tú no lo apoyas en Mm, sus inicios, ¿no? claro. Celebran en la hora, ¿no? Se No sé duelan por cuando qué se ha ya pasado. ganas, ¿no? Y te unes, no, sí, ¿no? Pero no es así, pues, Claro. ¿no? Lamentablemente tenemos ese tema en Perú, creo yo. Es En muchas difícil. cosas, no solamente ¿Y artes para el plásticas. otro Edén has encontrado este tipo de soporte? Eh, Mira, yo creo que hace un camino bien interesante en ese aspecto porque es una cuestión de crear confianza, ¿no? Ujú. Y han habido muchos sponsors que se han sumado a esta exposición, donde yo he generado confianza con ellos, no ha sido de un momento a otro, Ah, desde antes. ¿no? Y en base a mis resultados, a que Mm. ven que yo tengo algo bueno para compartir, ¿no? Que la llegada que yo tengo pueda tener un impacto positivo. Este, Hay muchos sponsors y personas que se han unido a esta cruzada y que han ayudado a que el Ultra funcione como funciona hoy en día, ¿no? Claro. Y estoy muy agradecido con toda esa gente que ya conocía desde antes o que se, se mostró de un momento a otro A sumarse al a proyecto. asomarse al proyecto y dijo, oye, me interesa, yo también quiero subirme. O sea, no todo es malo, ¿no? O sea, hay gente Claro. así, también muy positiva, Te has sabido posicionar también, que ¿no? gente que la ve y que tiene visión, ¿no? Claro. Pero sí tiene ese respaldo, ¿no? Obviamente, estoy buscando que esto siga creciendo, ¿no? Y creo que igual, a pesar de que el camino ha sido complicado, ya en base a resultados y al trayecto que yo me he ido trazando, se han ido sumando más puertas y más posibilidades, ¿no? Medios de Claro. comunicación, empresas, ¿no? Este, pero así funciona aquí, ¿no? O sea, tú tienes que autogestionarte y hacer que tu proyecto brille, ¿no? Y luego ya viene lo demás, ¿no? Claro. Claro. ¿Y qué proyecto también, ah? ¿Qué proyecto? Porque sí, el otro Edén ha salido en noticias, lo he visto en varios recortes, lo he visto en varias webs también hablando del proyecto. Amigo, regresando un poquito al proyecto del Edén. Costa, Sierra y Selva. No te preocupes por el sonido. Costa, Sierra y Selva. ¿Qué tanto se representa en el otro Edén? Creo que cada escultura habla de una parte del país, ¿no? Ujú. En ese sentido, me parece que algo bien interesante que no vi en un comienzo yo, por mi lado, por eso es importante conversar con otras personas y compartir el proyecto, eh, que la naturaleza del proyecto es una naturaleza híbrida, ya desde el personaje que tú ves, los personajes, ¿no? Pero esta hibridación también tiene que ver con la identidad que yo eh, atravieso como persona. Como te dije hace un rato, yo no me considero de ningún lugar al final, ¿no? Porque si bien yo nací en Lima, vengo de una familia migrante. Mi mamá nació en Chota, ¿no? Mm. Vino chiquita acá a Lima, ¿no? Mi abuela nació también allá y ya vino aquí, ¿no? Y nací con muchas costumbres de la sierra, pero viví en un contexto de la costa. Y también venía familiares de la selva. Y cuando vi a la casa de mi papá también, mi abuela contó sus historias de la sierra, ¿no? Y viajé mucho también por diferentes partes del Perú con mi mamá me llevaba de viaje a todos lados. Era muy viajera, ¿no? Y me enseñaba el valor de cada lugar, de cada región, Mm. de los animales que la conformaban, de los paisajes. Y yo creo que eso a mí finalmente me ha nutrido de tal manera de que mi bagaje es muy amplio, ¿no? Y siento que no solamente soy parte de una región o de un departamento, ¿no? Yo quiero representar a todo el Perú, digamos, porque hay diferentes partes de mi personalidad que están dentro, Dentro de cada espacio. ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo una personalidad híbrida, ¿no? Y esto me lo hizo notar mi amigo que hizo la curaduría del texto, ¿no? Me refiero a Rodrigo. Y yo no me he dado cuenta, pero sí, tienes razón, ¿no? O sea, porque al final yo no sé de dónde soy también, a veces, y cuando me preguntan, sí, nací en Lima, pero tengo familia en Cajamarca y en Ancash y también. ¿Qué es? ¿Por qué la necesidad de aclararlo, no? Claro. Porque finalmente también necesitas que lo otro también se valide porque también es igual de importante en tu vivencia, ¿no? Ujú. Entonces, si me preguntas, si hay sierra, costa,
Selva sí hay todo, ¿no? Porque así somos también, o sea, estamos igual, ¿no? Mi familia viene del norte, de Cajamarca, de Cutero, que está ahí nomás de Cutero, Chota. ya, Y de mi mamá viene de, si no estoy mal, Huaraz, y mi abuelo de Ica. O sea, ya. estoy medio mezcladito. Claro, y queda corto, digamos, decir soy de Lima porque Ajá. naciste aquí, Claro. ¿no? Y que en verdad eso es, ¿no? O Y, sea, el 80% del Perú debe ser así, hasta más. claro, entonces la fortaleza de entender tu identidad es también justamente abrazar a tu pasado y el pasado de tus ancestros, de tu familia, ¿no? Ujú. Y tu presente también, porque a veces se pasan por alto algunas cosas, pero ya te crees muy limeño, pero los hábitos que están en tu casa no son tan limeños. Claro. La comida que comes, de Tu patasca. repente, tu patasca, sopa verde, Claro. tu cuy que te estás empujando, no es tan limeño, ¿no? O Sí, es cierto. el tipo de música que escucha tu abuela, Claro. ¿no? O las palabras que usa, las referencias hacia las cosas sobre las que quiere hablar. Mi abuela hablaba mucho este, con frases, con parábolas, Ujú. con alegorías, ¿no? Hacia los animales, hacia la naturaleza. Entonces su forma de entender las cosas que le pasaban en Lima era a través de cómo ella entendía el campo. Claro. Y a mí me parecía gracioso, pero ahora me doy cuenta que esa era su verdad, pues, ¿no? Esa era su realidad. Esa era su realidad. Con esos lentes del mundo. Como ella entendía el mundo así. Y cuando no había gas, agarraba y prendía la leña, ¿no? Claro. En O cambio sea, acá, resuelves, pues, ¿no? claro. Pero claro, o Porque el sea, mundo lo ve así. pero acá no se te acaba el gas y ya te vas a No, comer un estoy menú, perdido, pues, hermano. Sí, ¿no? No sé, claro. por último. Sí. Tal cual. Tal cual. Amigo, hablábamos antes de la entrevista del tema de creatividad. Ya entendí también el tema del otro Edén. em, lo complejo que es aterrizar la parte conceptual, espiritual a la obra. Y esto te vuelvo a hacer la pregunta que te hice afuera. Ajá. ¿Qué es la creatividad entonces? Mucho se le atribuye a los artistas, ¿no? El Ujú, ser creativo. ujú, Y eso puede ser un factor limitante. Para mí la creatividad está en eh, el método o la forma en que tú escoges para resolver circunstancias, problemas, retos de tu día a día. En ese sentido, todos tenemos derecho a ser creativos, ujú. porque no hay, digamos, un guión de cómo vivir. Ser creativo es ser libre. El ser creativo es, Hay existir y las ganas de existir. ok, Y en las ganas de existir habita la creatividad, en las ganas de existir, ok, ¿no? ok. Porque, o sea, o me rindo ante una situación o la resuelvo. Y en la resolución de todas esas situaciones y la forma en cómo eliges resolverla, habita la creatividad. Ujú. Porque estás creando un mecanismo para Qué solucionar ese profundo lo que ha tema. dicho, ¿ah? ¿Entiendes? Sí, claro. O sea, Entonces, no está en el simple hecho de hacer algo. Está en no. el cómo, Claro, está en el proceso en en el realidad. proceso. La creatividad habita en el proceso también. El resultado simplemente es como para verlo, valorarlo, apreciarlo, Ujú. ¿no? Eh, Cohabitarlo, pero el proceso es lo Ok, importante, ¿no? ok. Porque en el proceso han ¿Puedes surgido, repetirlo? Vivir y cómo vivir. ¿Puedes repetir lo que mencionaste? claro, es o existir, Ujú. ¿no? O ganas de existir, Qué profundo. Me has dejado. ¿no? O en existir te puedes dejar llevar por la corriente. Sí, claro. Y en Y la- puedo llamar creatividad a lo que es hacer mi vida. claro, y, Ujú, y en las ganas de existir está en todos esos mecanismos que tú eh, desarrollas, te inventas, creas, ujú, ¿no? Para poder hacerlo de la mejor manera, a tu manera, en tus tiempos, y que te funcione, ¿no? claro, claro. Y creo que, como te digo, todos tenemos derecho a vincularnos con esta parte de nosotros creativa, ¿no? Ujú. Y en el arte también funciona así, ¿no? Qué profundo, ¿ah? Porque la creatividad al final es algo que va a llegar a ver, tenemos como personas muchos sueños,
muchas queremos quizás ir mejorando, ir cambiando nuestra realidad, ¿no? La creatividad no es simplemente de dejarte llevar por el camino, sino puede ayudarte a que encuentres el camino que estás buscando, el objetivo que estás buscando con los recursos que tienes.